Estás escuchando Mujeres con Norte, donde la experiencia se transforma en poder y los 40 son solo el comienzo. En cada episodio exploramos caminos de reinversión profesional y creamos espacios conscientes para todas nosotros, porque nunca es tarde para redescubrir tu brújula interior. Hola a todas, ¿cómo están? Estamos aquí con Mujeres con Norte y hoy tenemos un episodio un poquito con una fórmula un poquito diferente. Hoy vamos a tratar de creencias limitantes aplicadas a los espacios. Y este es un tema en el cual Maru tiene un montón de experiencia, ha tenido bastante oportunidad y tiempo de, yo digo, como así como de vivirlo, de pensarlo y de encontrar la manera de traducir estas creencias limitantes a los espacios. Entonces, por eso hoy yo me voy a sentar en el asiento de la oyente, le voy a dejar totalmente el volante a Maru para que ella dirija este episodio y voy a escucharla porque es un tema que me interesa mucho y que nos toca a todos, pero es un tema que yo pienso que todos vamos a aprender mucho. E inclusive tengo aquí mi cuadernito para tomar apuntes y aprender mucho, que estoy segura, todos vamos a aprender. Así ¡qué presión! Sin dejar más tiempo, hablar más tiempo, nos vamos al grano y te dejo el volante, Mar. Tú Gracias, lo tomas. Marina. Ok, pues es básicamente solo como dar otra visión, otra vista a lo que es una creencia limitante, porque yo creo que muchas ya sabemos que una creencia es como estas ideas o pensamientos que tenemos tanto inconsciente como subconscientes que nos limitan, ¿verdad? O sea, es como este amigo pesimista que todos tenemos que te dice, eso no va a funcionar. O sea, ya te lo dije. Ya. Entonces es cómo trasladar estos pensamientos que usualmente empiezan con yo creo, yo pienso, yo debo, yo tengo, que se ven reflejados en nuestros espacios y que he ido como identificando, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, no, pero si aquí está todo bien. O sea, tuve, por ejemplo, una familia que me decía, sí, es que este es el regalo que nos dieron, entonces es esta bufetera hermosa que tenemos en el comedor, y entonces el tener ese espacio como lleno de cosas que no nos pertenecen, también es hacer como que cargar con cosas que no son nuestras. Entonces eso también te limita. O sea, no es solo esta creencia que tengo de, es que si lo cambio voy a ofender. O si lo muevo, ya no va a ser como estaba antes y entonces las personas ya no se van a sentir como agradable dentro del espacio. Entonces son cosas que nos van como detonando y haciendo como cargar estos muebles invisibles, o sea, muebles Ya. que en realidad no deberían de estar, que no pertenecen, que solo se acumulan y que tenemos que ir desintoxicando para que nuestros espacios también puedan hablar de las nuevas transformaciones que queremos como trasladar, ¿verdad? No sé si durante este episodio vas a hablar sobre eso, pero cuando se está hablando de esto se me ocurrió pensar en casos donde, por ejemplo, te casas con otra persona que ya ha estado casado antes, pues, por ejemplo, ese fue mi caso mío. El Y mío también. entonces él ya tenía ciertas cosas en la casa que ya tenían su historia de él y algunas historias de él con su primera esposa, y yo las mías. Yo nunca estuve casada antes, pero tenía cosas mías, y entonces luego mirar esas cosas yo me decía, bueno, yo las quiero aquí o no. Esas cosas no me hablan para nada, a mí no me dicen nada, no siento que es mi espacio propio teniendo esas cosas ahí. Entonces, poco a poco, comenzar a eliminar algunas de esas cosas, al menos en mi espacio mío, dejarla en su espacio que él usa más, ¿no? Pero me pregunto, ¿a eso te refieres, por ejemplo, con No, crear un espacio, no? esa no es una creencia, eso iba como más enfocado a los límites que tenemos que poner dentro de la Ok, relación. Y ok. siempre hay, en las casas tenemos áreas de zonificaciones en donde está una zona pública, una privada, una íntima, una de servicio. Entonces, dependiendo de cuál es el uso de esa zona, tú puedes venir y decir, vaya, mi amor, porque eso fue lo que me tocó a mí negociar. Estos espacios van a ser comunes, o sea, es para todos. Entonces, Ya. aquí podemos como hacer una mezcla de lo tuyo y lo mío. Ujú. Este espacio es solo mío, este espacio es solo tuyo, y entonces así hicimos como esta fusión de cosas. Sí hubo cosas que definitivamente él me dijo, esto, mi amor, de verdad, ya no me representa, ya no es parte de mi vida, lo podemos donar, Ya, regalar o vender. Entonces sí ya. hicimos como un pool de muebles, tanto míos como de él,
que ya no era como parte de la nueva historia que Mm, queríamos contar y en uno de los camiones fue donado a una ya, institución que hace como bazares de caridad. Lo otro fue vendido, marketplace. ya. Y lo otro, pues sí, lo utilizamos y vimos cómo hacer como esta combinación de los dos, ¿verdad? Entonces, es interesante porque sí uno tiene que poner como ese límite de este es mi espacio, este es tu espacio, este es nuestro espacio, o sea, es como en una relación. Ok, me pregunto, ¿no? En eso suena bien si la casa es grande, pero muchas personas, y Ah, no, quizás pero acá muchas de es la una que, casa pequeña. ok, pero en las casas hay gente, por ejemplo, que de repente tiene niños y a veces los Ujú. niños, tener niños ocupan todos los espacios. Yo recuerdo que, No. bueno, en No, casa mía, no debería de ser eso. O sea, totalmente, ellos sí totalmente, tendrían que tener también su espacio. O sea, lo ideal es eso. O sea, los chiquitos y totalmente, su desordencito, porque sí son desordenados y tienen derecho a ser niños y jugar y desarmar y a la vez enseñarles a ordenar, como que sí tienen que tener como su espacio ujú, asignado y que de ahí no salga. Porque yo he ido a sí, casas en donde los niños son los que mandan y los juguetes están desde la entrada hasta el baño, hasta el patio, o sea, es abrumador. totalmente, totalmente te entiendo y yo creo que ese era mi caso de los juguetes de la entrada hasta el final, hace unos años atrás. Esa era nuestra Ajá. casa hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque los niños tenían juguetes y dejaban en un sitio o el otro, o comenzaron un cuarto que supuestamente era un cuarto donde tenía que haber solamente una silla para sentarse y leer. Poquito a poquito se convirtió en otra zona de juego y poco a poco estamos ya recuperando los espacios en nuestra casa porque ya los niños están más grandes, ya son adolescentes y uno No, de ellos pero ya fue a la también es universidad. eso, o sea, los espacios yo siento que dentro de las familias evolucionan. O sea, Ujú, creo que tenemos que diseñar para que sean flexibles, sí, no para que sea algo rígido. Es como la vida, o sea, no podemos ser como completamente rígidos, sino que tiene que ir evolucionando y conforme las necesidades. O sea, yo he visto sí, infinidad de gente de que, ay, es que ya se fue mi hijo, no va a regresar, y ahí hacen su estudio, o su área de hobbies. O sí, sea, sí, tengo sí. una amiga que lo volvió su centro de costura y ahora es una belleza que yo digo, ay, cuando yo sea más grande, yo quiero tener un estudio igual que el tuyo. Sí, no, yo te entiendo Pero, perfectamente. Yo también he visto eso. Yo también he visto eso. Tengo muchos amigos, amigas que ya ahora ya los muchachos ya están o en la universidad o pasado la universidad y solo vienen de visita. Entonces ujú. los cuartos ya lo están usando para otra cosa. Ahora yo me pregunto, en un proceso de cambio, como por ejemplo una persona que ha dejado de trabajar en cierta cosa y comienza a hacer, por ejemplo, un proyecto de emprendimiento o comienza a trabajar desde la casa o está buscando nuevos proyectos, ¿cuánto importante se convierte eso de hacer, de crear este espacio especialmente y eliminar quizás o hacer esos cambios de las cosas que representan el pasado o las cosas que representan el presente? Um, Tú lo has vivido y me pregunto de qué manera uno puede utilizar eso o adaptarse a eso en un periodo de cambio. Sea, yo siento que cuando uno está en esta transición, Ujú, va a depender un montón como de dos cosas. ¿Cómo estás emocionalmente? Porque si estás todo apachurradito, lo que quieres es como un área de refugio. Entonces, usualmente lo que hacemos en diseño interior es hacer nooks. Entonces, los nooks son como estos pequeños espacios, como cápsulas, en donde tú puedes estar, concentrarte y poco a poco ir como saliendo y evolucionando, haciendo esa sí, transición. Cuando estás bien emocionalmente, te quieres comer al mundo, estás con tu batería full. ujú, Ahí, pues definitivamente es más un espacio ordenado, organizado, para que te sostenga durante ese proceso de emprendimiento. Yo lo veo como esta planta que cuando está en su macetita y ella quiere crecer, si la macetita es chiquita, se queda como atorada, como ajustadita. Pero si tú vienes y le das el espacio y la pasas a una maceta un poco más grande, ella se más puede grande. expandir. Entonces Sí, es eso, o sea, buscar un espacio que te ayude a expandirte de la manera ya, que tú necesitas cuando estás haciendo un proceso desde lo positivo, ¿verdad? Porque sí sí, siento que nuestro hogar es nuestra tercera piel. O sea, tenemos ujú, esta, tenemos la ropa, que es la segunda, y nuestra casa es esa tercer piel que nos ayuda como un recipiente para ir armando nuestros sueños. O sea, ya. realmente eso, nuestro refugio o nuestra cárcel, que en la Mm, pandemia se sí. fue la cárcel. No. Dime, ok, tú acabas de mencionar un espacio que te permita expandirte.
¿no? Ujú. ¿Qué otros elementos sería interesante que si una persona está en este periodo de cambio considere o que piense, ok, si vas a crear un espacio que te ayude, que te dé ese, ¿cómo se dice?, apoyo, ¿no? Esa tercera capa. ¿Cuál serían los otros elementos? Un poco de espacio donde tú te sientas cómoda, quizás. Tú has mencionado en otros episodios la importancia, por ejemplo, del aspecto sensorial o mismo el aspecto de olores, cosas. Esos son elementos que también debes considerar cuando te creas ese nuevo espacio. Sí, la verdad es que cuando nosotros estamos buscando anclaje, lo primero es notar qué cosas físicamente yo siento cuando paso por un espacio. O sea, Ujú, si paso por un espacio que lo evito porque lo asocio o con pelea o con enfermedad o mm, con, no sé, esto tiene mala vibra, pues ah, de entender qué es lo que está pasando dentro de ese espacio. O si es un ujú, espacio que está atiborrado de cosas. O sea, vengo de una mamá que todo lo guarda como, es que más adelante, por si acaso, es que es para el regalito no sé cuál, porque vamos a reciclar. O sea, y esos espacios de mm, acumulación de verdad que no es algo positivo, es más bien una amenaza, porque yo no creo que mi futuro me representa cosas abundantes, sino que lo estoy mm, viendo la creencia de escasez. Entonces, el mm, guardar por si acaso es definitivamente una creencia súper limitante. O espacios que se quedaron congelados en el tiempo. O sea, ay, sí, es que así lo voy a dejar y así se va a quedar por 15 años, porque esa creencia de mi mejor versión se quedó en el pasado con la profesión que yo tenía, también es mm, súper limitante. O sea, es mejor como me gustaría imaginarme de otra manera. O sea, cómo me visualizo yo de aquí en adelante, no quedarme con lo que tenía antes. Y el decir, por ejemplo, ay, sí, es que pobrecitos los nenes, les voy a dejar este espacio solo para ellos. Y yo la verdad es que no necesito tanto espacio, entonces no dejar un espacio para ti, que justo lo hablamos ayer en una de las conversaciones que tuvimos, de que, ay, no, es que yo solo tengo una sillita con una libretita y ese es mi espacio. O sea, yo siento mm, que no podemos limitarnos y decir, yo no soy, o sea, no me lo merezco y no soy suficiente, entonces no voy a dejar un espacio para mí. ya, Esa es otra creencia limitante. Entonces, esas cosas creo que sí son necesarias identificarlas, por lo mismo que hablábamos de que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espacio, todo es una conexión. Entonces, sí hay ciertas formas de ver de qué manera nos están hablando. Y sí, por ujú, ejemplo, yo uso mucho como esta sensación corporal de pasar pórticos, pasar entradas, pasar umbrales. Que, por ejemplo, si a mí se me pone la piel chinita o se me tensan los hombros, es aquí, ay no, es que aquí no me siento bien. mm, Este espacio no me cuida, este espacio no es apto para mi evolución. Entonces trato de evitarlo, que era un poco como mm. lo que estábamos hablando anteriormente. Y de ahí, por ejemplo, esta distorsión que a veces tenemos de, no, este espacio es como súper asfixiante, aquí yo no puedo estar, o este espacio, lo que hablábamos, ya no me representa, ya no me siento a Pero gusto. para sentir, me llamó la atención lo que mencionaste de eso, Ujú, como como la reacción que tienes. Yo puedo decir que pocas veces, es verdad que cuando yo entro a ciertas partes de mi casa puedo decir, esto es un desorden el total, basement, ¿eh? o acá hay demasiadas cosas acumuladas, ¿no? Y uno de los problemas es porque, como decimos en inglés, estás, attachment, ¿no? Te estás ahí, no quieres dejar soltar, no quieres soltar ciertas cosas que piensas que te Ujú, van a servir para el futuro, por si o que acaso. te, o por si acaso, o que te costaron un montón y ahora cómo lo vas a tirar, o que sigue siendo bonito, o que te lo dio tal persona, te lo regaló tal Ujú. persona, aunque ya no lo hayas utilizado hace 5, 6, 7, 8 años, todavía estás sentado ahí y no. Pero aparte de eso, me llamó la atención cuando dijiste que la sensación que tú puedes sentir cuando entras a algún sitio y tu cuerpo reacciona. Yo pocas veces puedo decir que he sentido eso, al menos no en mi casa, ¿no? Que he sentido de que, uff, acá Marina, pero siento si por que ejemplo sientes si el espacio está muy oscuro o muy claro, ¿sientes sí, algo? o ¿Y eso si sí, huele eso sí. mal o no, Oh, o no, huele no, bien? sí, 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 obviamente, si sientes eso. Eso es lo que me pregunto, ya, ¿sientes el olor? Yo puedo sentir el ruido, ¿no? Eso. Mi reacción en la piel, eso me pareció muy interesante, esa conexión que tú Ujú, tienes con el espacio, yo lo encuentro fantástica. Yo no, a mí lo que me llama más la atención son los olores. Yo reacciono ujú, a los olores. Si yo entro a una casa y siento cierto olor, o si entro a mi casa y siento cierto olor,
el olor me hace sentir fantástico. Antes aquí en mi casa estaba, en mi Pero oficina sí estaba, siento que el olor también es como diferente. Bueno, primero es el de todos nuestros senses. Es de sí, los más importantes porque era lo que hablábamos. Es el primero porque es el que conecta directamente al hipotálamo y entonces esa conexión que se hace es como súper fuerte. Pero, por ejemplo, ya, cuando tú te vas de viaje durante 3 semanas y estás en otro lado y experimentas otros espacios y luego regresas a tu casa, una de dos, a la que feo huele acá o, qué mm, rico huele a mi casa. sí, O tienes sea, son razón, cosas sí, que experimentamos sí, que se sí, nos sí, había olvidado cómo olía nuestra casa, perfecto, pero sí, tienes ese es un razón. olor al que estamos como realmente acostumbrados, porque esa es otra cosa que Mm, están las costumbres y las creencias. Entonces ya, esa costumbre es como que, bueno, sí está ahí, ya es parte de mí, pero no pasa nada. Mientras que una creencia es algo limitante. Entonces mm, el tener como esa sensibilidad, sí es necesario que la vayamos desarrollando para saber cómo nos sentimos dentro de nuestro espacio. O sea, me siento bien, me siento mal, sí, me acompaña, no me acompaña, a eso me iba, agobia, no me agobia. a eso iba, porque creo que no todo el tiempo estamos tan conectados de sentir de qué manera tu espacio te está influenciando, porque, por Ujú, ejemplo, yo a veces encuentro mi espacio, te digo que hace unos minutos yo había puesto, o hace una hora, había puesto, ¿cómo se llama? Un humificador, creo que se dice en español, deshumidificador. en inglés sí, con, Di- con olores de eucalipto y otra cosa, y me llenó el ambiente de ese olor y me hizo sentir perfecto, me pude concentrar, estaba trabajando muy bien y todo eso. Entonces, esa conexión con los olores y eso es genial. Para mí funciona muy bien. Ujú, Me refiero a eso, ser capaz de reconocer o quizás conectarte mejor con tu ambiente, porque los espacios tienen varias dimensiones y el olor sí, es una dimensión de eso, sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Me Sí, o sea, pareció, definitivamente todo lo que son los senses mm, sí están súper conectados, o sea, sí hacen que nuestro cuerpo se sienta anclado, no tan presente. O sea, en realidad ajá, lo que tenemos que hacer es que sentirnos presente dentro del espacio que está alrededor nuestro, de nuestro entorno, porque sí hay ajá, muchos estudios dentro de la psicología del medio ambiente que nos dice que definitivamente el mejorar un espacio, eso incrementa en un 64%, 64% las posibilidades de que esta transformación que yo estoy pasando para poder mejorar mi yo y poder darme a una comunidad con los conocimientos que yo tengo, es algo que sí va a hacer un cambio. O sea, sí excelente. definitivamente Sí, yo lo es veo un muy bien. cambio, ¿verdad? Tienes razón. Sí, Y sí. yo siento que también nos volvemos, o por lo menos yo en mi caso, sí me siento como un CSI, que Mm, cuando entro en un espacio, ve qué interesante la combinación de piso, el color de la pared me gusta con esa textura, ay, la lámpara, qué rico huele, o sea, como que es sí, sí, toda una sí. experiencia y yo sí me convertí como en esta persona que no es como por juzgar ni por copiar, sino que sí me gusta saber en dónde estoy y ya lo hago natural, o sea, yo voy así como Dime, que con ojo crítico. tú encuentras que siempre fuiste así o particularmente eso se ha ampliado aún más durante los últimos años que estás en este proceso de cambio? ¿Es que se ha Mm, aumentado eso para no, ti ha o siempre aumentado. está Ha aumentado? aumentado. O sea, sí lo hacía innato, o sea, sí Mm, mis diseños sí tenían como mucha sensibilidad por lo sostenible, por proteger a la madre tierra, o así lo denomino yo. ujú, Por ejemplo, las formas orgánicas y curvas son cosas que te acompañan, que un ángulo recto es un poco más amenazante, que los techos altos te dan como esa oportunidad de poder crear y generar, mientras que un espacio bajito te da como este espacio para concentrarte. Entonces, todo eso sí lo implementaba mucho en los espacios comerciales que diseñé. La luz le pegaba en una forma de que a mí me podía así chorrear como sauna del calor que hacía. El tipo de materiales que yo tenía en ese entonces eran todos sintéticos, entonces tenía mucho, ¿cómo se llama? Estática. Entonces ya, no había forma que yo pudiera hacer grounding, me sentía mm, como todo el tiempo alterada. De ahí, por ejemplo, los colores y patrones que yo tenía eran súper fuertes, súper grandes. Entonces eso no hacía que hiciera como esta conexión con la naturaleza. O sea, fueron mm, muchas cosas que yo no sabía por qué es que yo me sentía así. Y al ir ya estudiando como esto nuevo, pude ir viendo así como que así, este tipo A, yo era eso, este tipo B era esto. Entonces eso fue haciendo como esta conexión y ya sabía, pero que no entendía que había una fórmula para poder lograr lo que ahora sé, ¿verdad?
Entonces, me llevo algo muy importante de lo que acabas de decir, es que a veces quizás no nos damos cuenta cuánto te puede estar influenciando positivo o negativamente el espacio donde estás Fácil. trabajando, donde estás viviendo, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que para nuestras oyentes sería muy interesante de pensar si a veces te preguntas por qué no estás sintiéndote tan bien, o tienes dificultad en trabajar, o tienes dificultad en concentrarte, o mismo si, no, si sientes demasiado pesado o algo así, de repente te debes preguntar cuál es el espacio en el que te encuentras, Sí. cuánto seguido te encuentras, cuál sería tu consejo para personas que no sean ni siquiera quizás se hayan dado cuenta de qué manera su espacio le está influenciando. Primero son, o sea, con lo que yo empiezo es desnudar el espacio. O sea, sacar, mejor dicho, una vez que yo ya tengo asignado un espacio, que yo ya sé que me merezco y que sí necesito un espacio personal, vaciarlo. O sea, aquí no voy a dejar los juguetes de mis hijos, la ropa de mi mamá que me heredó, el closet de linos blancos, no, todo se va. Este va a ser mi espacio y yo lo voy a organizar de acuerdo a lo que yo necesito. Porque he Ujú, conocido a muchas chicas de que no, Mario, es que yo trabajo desde mi iPad y desde mi teléfono. Ok, no ujú, necesita mucho espacio y lo puede hacer desde su sillón, si así lo desea. ujú, Pero ahí hay ujú. otras cosas que es como la ergonomía, el tener como tu Sí, espalda recta, sí, sí, el que tu área esté despejada, que era lo que tú me mencionabas la vez pasada, que entre sí, más sí, desorden, menos podías trabajar. Entonces, sí, desnudar ese espacio, liberarte de las cosas que ya no son tuyas, que no te pertenecen, y hacer como ese ritual a lo maricondo de esto, it doesn't spark, no, ya, no me da joy. ya, Entonces, haces eso, lo regalas, lo donas o no sé, lo vendes, ¿verdad? ya, Entonces eso es como lo primero, desnudar el espacio y ya una vez consciente, decir, bueno, ¿qué tanto espacio necesito? Porque tú, o sea, lo que te decías, yo necesito una laptop y necesito una computadora un poquito más grande, que es en donde hago las vistas 3D. Entonces, en un espacio está como mi laptop, en el otro está mi computadora grande, y entonces conforme a eso, yo voy viendo qué tanto espacio necesito. Ese ejercicio se puede hacer en una mesa de comedor y en base a eso yo digo, ok, mi tamaño de escritorio oficial es este. claro. Entonces, sí hay otras personas que me dicen, no, Mar, es que yo con una libreta y con mi laptop y solo eso necesito, ok, entonces es un espacio un poco más pequeño y sí es como importante el hacer este rincón de posibilidades, ¿verdad? Que en este rincón tú vas a tener como esta pequeña repisa o esquinita en el que tú vas a poner objetos que te van a dar como esa intención de hacia dónde voy. O sea, Ujú. muchas personas lo hacen con un mood board o con un vision board Vision o board, ya, solo con un pequeño objeto. O sea, yo, por ejemplo, fui a hacer el camino de Santiago de Compostela y tengo un pequeño mojón que es en ya, donde iban poniéndose los números de cuántos kilómetros te hacían falta. Entonces, a mm, mí eso es como mi ancla de a la gran, o sea, no soy como la más sí, sporty que hay, pero logré hacer casi ya, 150 kilómetros para llegar a un lugar que no sabía si iba a suceder. Entonces eso para mí representa algo, es hacia dónde voy, es como trazar mi camino, es mi norte, ¿verdad? claro, claro, claro. Entonces esos rincones son súper importantes. Y lo otro que también siento que es importante cuando estamos haciendo esta renovación o esta transformación, esta reinvención, es dejar una gaveta vacía. Y esa Mm, gaveta vacía lo que nos da son como un vacío que va a generar. Y el reto es dejarla 21 días vacío. ¿Por wow, qué? ¿por qué 21? Porque en 21 días es cuando se van a hacer como los hábitos. O sea, Ah, ok, hay ok. como varios estudios que te dicen que 21 días es la forma como la que tú marcas un hábito. Entonces se Mm, deja ese espacio vacío y estoy segurísima que te va a generar un montón de estrés de verlo vacío. Pero esa es la mm, idea, o sea, empezar a sentir cómo hay una posibilidad de que ahí próximamente va a haber algo. Pero en ya, 21 ok. días ahí no tiene que haber nada, precisamente con la idea de que estamos como reinventando y generando nuevas ideas que van a habitar ese espacio. Entonces son como cosas interesantes que se pueden ir haciendo y que sí nos ayudan como a soñar y poder dar Bueno, como es la vida. visión, pues Es tienes la tu visión, visión, es tu es la visión visión. y eso es muy importante, eso conecta con otros episodios que hemos hablado sobre la visión, tener una Ujú. visión de dirección, a dónde quieres ir, hacia Sí, qué lugar vas a ir, ¿no? Y exacto. eso está conectando, por lo que he comprendido de lo que has dicho, está conectando el espacio
con la visión que tienes, porque a veces, honestamente, a veces uno no piensa en el espacio, la influencia que tiene el espacio en ti o los efectos que el espacio pueda tener en ti. Yo creo que tú lo has presentado de manera muy clara, el proceso o las etapas o las cosas a considerar y sobre todo a considerar el espacio. Yo encuentro que es algo muy importante que, como digo, a veces nos olvidamos y nos has descrito muy bien las etapas y los elementos que hay que considerar. Muchísimas gracias. Creo que todos hemos aprendido hoy bastante, un montón. Y bueno, si quieren conocer más sobre este tema, les invito no solo a seguirnos, a continuar seguirnos, a compartir este episodio con otras personas, pero también a seguir personalmente a Maru y a su trabajo con el diseño de interior de una manera que apoya. Así que bueno, te dejo a ti que hables un poquito de cómo seguirte a ti o con tu trabajo. Así que y con eso vamos a terminar este episodio. Gracias. Pues nada, solo decirles, estamos en Kukai Design. Recordarles que los espacios definitivamente son ancla, que ahorita hay como varias ciencias que están estudiando el impacto que tienen los espacios dentro de nuestro ser, que esto no es mental o emocional, sino es algo espacial, o sea, es algo Mm, que sí nos va a dar como ese empuje o ese lanzamiento que estamos buscando. Creo que nuestro espacio es nuestro aliado para como ir superando todos estos obstáculos que vamos a tener. O sea, emprender definitivamente es complicado, es un challenge, es un reto. Entonces, sí, sí. nuestro espacio puede ser como el aliado que necesitamos para recargar baterías, para comer más saludable, para hacer pequeños spas dentro de nuestros baños, un área de retiro, estos espacios de autocuidado, meditación, journaling. O sea, todo esto se hace en un lugar físico, porque nosotros somos Mm. también personas físicas. Entonces, entender que sí, este espacio puede ser nuestra ancla, puede ser nuestro promotor, puede ser nuestro socio también en el emprendimiento. Es algo que Entonces, podemos controlar. sí, es lo único que podemos controlar. Y eso es muy importante porque muchos, Sí. como tú dices, muchas cosas no podemos controlar, pero nuestro espacio podemos controlarlo. Podemos No, y controlar cómo sobre nos todo que organizamos podemos mejorarlo, o sea, y porque siento que mejorarlo. lo que Ah, queremos es mejorarlo y no estoy hablando de que, ay, vamos a botar esta pared o, ay, vamos a hacer esta ventana más grande o no, o sea, hay sí, pequeñas estrategias de movilizar circulaciones, de revisar cómo está la iluminación artificial, de cómo están ubicadas tus cosas y no estoy hablando tampoco de magia, ni de ritos, ni de cosas, porque a veces tengo clientes de que, ay, vamos a hacer un rito energético de, no, aquí te estoy hablando de ciencia, o sea, de ujú, cosas que sí han comprobado durante lo que es el neuromarketing, porque esa es ujú, como una de las bases del neurodesign sí, y de la psicología ambiental. O sea, sí hay pruebas de que tu cerebro se modifica dependiendo del color, del olor, de la forma, sí. de la luz, de la textura, de las plantas, o sea, infinidad de estudios. Y Y no luego también, necesitas, como, sí, perdón, solo iba a decir que no necesita tampoco ser algo gigante, porque no, muchas personas pueden vivir en departamentos pequeños sí, o comparten su casa con 5 o 6 personas sí, y no de repente no tienen mucho espacio, ¿no? Entonces, lo que tú estás proponiendo es no es algo grande, no es algo no. imposible, puedes hasta trabajar en pequeños espacios. Sí, o sea, sí hay como espacios, por ejemplo, diseñamos para una clienta dentro de su cocina, como su área, y era un espacio en donde ella tenía sus libros de recetas, su área de computador, tenía un área para almacenar, o sea, sí hay funciones que son importantes tomar en cuenta, porque también el neurodiseño no es solo de que, ay, qué bonito se mira, ¿no? Tiene que también cumplir una función, y aparte sí está la neuroestética de qué cosas yo voy a poder plasmar dentro de mi espacio que también me hagan sentir bien, o sea, Mm, porque claro. definitivamente lo estético y lo bonito es hermoso, es algo que nos dio nuestro creador, entonces no lo vamos a dejar de lado. O sea, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Entonces, por eso es que Mm, me gusta mucho entender los espacios como algo global, integral. O sea, no es solo de que, ay, lo vi en Pinterest y lo voy a copiar. No funciona así. O sea, mm, tal vez esa persona tenía una ventana gigante y por eso es que se le ve bien, pero tú mm, quieres poner como un mueble voluminoso en un espacio chiquitito, no va a funcionar. Entonces, para mm. mí sí, primero es lo funcional, luego es lo estético, cómo nos sentimos, o sea, sí, sí es como todo integral, ¿verdad? Claro, es un trabajo de varias cosas. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por escucharnos hoy y otra vez más.
Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo. Estamos en Spotify, en iVoox, y también pueden encontrar ahora nuestros cortitos de estos Episodios. episodios en YouTube. Tenemos el canal de YouTube de Mujeres con Norte, así que toda esta información la vamos a poner en las notas de estos episodios, así que si quieren pueden seguirnos. Si gusta el episodio, denos un like o un gusto y le agradecemos bastante. Y bueno, eso es todo por hoy, así que Chao. nos vemos para la próxima. Bye. Chao.